Vamos a grabar. Meeting is being recorded. Ok, ya estamos grabando. Y comenzamos con la parte del sistema circulatorio. ¿Qué onda con el sistema circulatorio? Como todo sistema, pues el sistema circulatorio va a corresponder a un conjunto de órganos con estas funciones. En primer lugar, transportar el oxígeno, transportar nutrientes, las hormonas, los anticuerpos, las células defensivas. O sea, no solamente es parte, o sea, el sistema circulatorio va a darle pie también al inmune, por eso los traigo acá juntos. Así que el transporte es su principal función y precisamente por eso es circulatorio, porque circula. También va a llevar los productos de la excreción. Como sabemos, las células cuando hacen su metabolismo producen desechos. Estos desechos son liberados a la sangre y la sangre los va a enviar a diferentes zonas. Por ejemplo, los puede llevar al riñón para que sea filtrado y se liberen, o los gases van a ir hacia los pulmones para que los exhalemos, entre otros ejemplos, ¿no? Y otro punto importante es mantener la temperatura corporal. Por eso es que cuando nos da calentura nos dan poniendo pañitos, porque esos pañitos van a refrescar la sangre y como la sangre viaja por todo el cuerpo, pues va a disminuir la temperatura corporal en todo el cuerpo. Y de hecho lo ponen en donde se encuentran arterias principales, o al menos así debería de ser. ¿Cuáles son los componentes del sistema circulatorio? Tenemos 3 componentes, que son el líquido circulatorio. Nosotros, en el caso de los humanos, nuestro líquido circulatorio es la sangre, pero la sangre no es el único líquido circulatorio, existen diferentes líquidos dependiendo de las especies. Aquí voy a sonar como toda una bióloga. Dependiendo de la especie, puede ser el líquido circulatorio. Es que no lo saben, creo, pero siempre se burlan de los biólogos porque por todo decimos depende de la especie. Entonces, pues aquí puede ser diferentes tipos de líquido circulatorio, como el caso de la hidrolinfa para algunos que son, digamos, más inferiores, la hemolinfa para los bichitos. Eso negro que le sale a los bichos, pues es su líquido circulatorio. Nosotros específicamente, como mamíferos que somos, vamos a tener como líquido circulatorio la sangre. ¿Qué característica va a tener la sangre? La presencia de hemoglobina. Eso es muy importante. ¿Qué es la hemocianina que se menciona ya? Es la que permite que se vea azulada la sangre de los crustáceos. También tenemos los vasos sanguíneos o los vasos circulatorios, dependiendo un poquito de la fuente donde lo lean, que tienen de especial estos vasos, que allá es donde van a transportarse la sangre. La sangre se encuentra en estos vasos y pues si no fuera por ellos, pues no habría hacia dónde se van o se podría transportar de manera pues más o menos irregular. Entonces estos vasos son súper importantes y tenemos diferentes tipos de vasos dependiendo del grosor que tienen. Están las arterias, las venas, los capilares y también están los vasos linfáticos, que pues si bien no van a corresponder directamente al sistema circulatorio, la linfa, pues va a participar y va a hacer cuestiones que vamos a también, o sea, también va a circular. Obviamente la diferencia es que no circula sangre por los vasos linfáticos. Y finalmente está el corazón. El corazón es nuestro órgano muscular, que es el que va a bombear la sangre para que se pueda permitir el paso de todo esto a través de los diferentes vasos sanguíneos. Entonces, como se podrán imaginar, la presión con la que va a salir la sangre es tremenda, porque tenemos que ese golpe del corazón tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que
la sangre pueda llegar a todos los tejidos, a todas las células del cuerpo. Entonces, imagínense, es bastante fuerte. Y el corazón, pues, va a tener esa fuerza. Aquí tenemos a nuestros primeros vasos sanguíneos, a nuestros primeros componentes, los vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Son estructuras huecas, tubulares, son tubos huecos que van a servir como un camino por donde puede pasar la sangre. Esta sangre, como ya mencioné, es una sangre que se impulsa debido al corazón. Entonces, dentro de los vasos sanguíneos vamos a encontrar a las arterias, a las arteriolas, a los capilares, las venas y las vénulas. En cuanto al orden por grosor, pues los más gruesos son las arterias, le siguen las venas, arteriolas, vénulas y los capilares. ¿Qué onda con los capilares? O sea, ¿están allá o no están allá? ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a encontrar que a veces solo nos dicen tres: venas, arterias y capilares. Y también vamos a encontrar que hay una clasificación que dentro de los capilares van a estar las vénulas y las arteriolas, o sea, son tipo de capilares. ¿Es verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que hay, o sea, en esta explicación, en ese contenido, los capilares se toman aparte porque hay un punto en el que estos van a conectarse para poder hacer el intercambio. Entonces, por eso está de esta forma. Sin embargo, dependiendo, nuevamente, como siempre les digo, dependiendo un poquito del autor, pues van a encontrarlo simplemente con que son tres tipos: arterias, venas y capilares, o se lo pueden encontrar como arterias, arteriolas, vénulas, venas. Eso, lo importante, yo les puse los 5 para que cuando vean, ya los conocen. Si son menos, no hay problema. Y no les pueden salir más. Eso es lo bueno. Bien, de manera específica, ¿quiénes son las arterias? Las arterias son las que se van a encargar de llevar la sangre oxigenada del corazón hacia los tejidos. ¿Por qué está oxigenada? Porque está recién salidita de los pulmones. En los pulmones, cuando veamos sistema respiratorio, pues vamos a encontrarnos con que ya va a darse parte del intercambio gaseoso, y este intercambio gaseoso va a oxigenarnos nuestra sangre. Entonces, cuando ya está listo, lo que sigue es que nuestro corazón se va a llevar la sangre oxigenada por las diferentes vías que son las arterias. Eso pasa cuando alguien me habla, me distraigo y me pierdo. Okay. ¿Cuáles son los componentes? ¿De qué están formándolo? ¿Cuáles son sus partes? Van a tener histológicamente algo llamado la túnica adventicia. Esta túnica adventicia se encuentra en la zona más externa de nuestras arterias y nos va a servir como un tipo de tejido conectivo. Entonces, es una capa, más o menos, digámosle, es una capa más o menos cerosa que va a estar en la parte más externa de la arteria, que nada más para eso. Luego está una que tiene una mayor funcionalidad, que es la túnica media. ¿Por qué tiene mayor funcionalidad? Pues porque estamos hablando de una fibra muscular. Como buena fibra muscular, va a tener el movimiento un poquito de peristalsis. ¿Qué es esta peristalsis? Es un movimiento autónomo que tienen los músculos que le permiten una pequeña contracción, y pues para que la sangre se pueda mover es necesario. Y no solo eso, también para mantener una relación constante entre el volumen de sangre que va pasando por allá y también para que se mantenga también, la presión. Entonces son varias razones por las que es importante la parte muscular. Y ya en la parte más interna tenemos al endotelio.
Este endotelio, pues es un tipo de tejido epitelial. Si se acuerdan cuando hablábamos de los tejidos, habíamos mencionado que los tejidos de aquí de los vasos son muy delgaditos en comparación de otros tejidos epiteliales, que es el endotelio, porque de esta manera se permite el intercambio más fácilmente, el intercambio entre las células. Luego, en tamaño, tenemos a las venas. Las venas van a devolver la sangre, ya la sangre, suena feo, la sangre sucia, la sangre con productos de desecho, la van a devolver desde los tejidos hacia el corazón. Entonces ellas le regresan la sangre, y pues ya en otro tipo de circulación que me acabo de poner, ahora que no puse, eh, se va a dar la oxigenación de la sangre. Va a tener las mismas tres capas, tiene su túnica adventicia, su túnica media y su túnica interna. En este caso, la adventicia es más gruesa que la túnica que presentan las arterias, lo cual está relacionado con el esfuerzo que va a recibir la vena. Una vena no va a tener que soportar tanto la presión que ejerce el corazón, porque pues ya el efecto del corazón lo va a tener que soportar nada más la arteria, allá queda. En cambio, en el caso de la vena, pues ya pasó. Luego tenemos a la túnica interna, que esta túnica interna sigue siendo siempre endotelio, pero vamos a ver que las venas tienen una partecita que no tienen las arterias, que son las válvulas, que son esas como lengüetitas que se ven en la imagen. Las válvulas que tienen las venas van a permitir que la sangre pueda regresar de tal forma que evitan el retroceso. Porque, pues cuando la sangre está regresando, hay un momento que está en contra de la gravedad. Entonces, la gravedad podría provocar que la sangre no llegue a donde debiera. Entonces, para evitar este efecto sino que nuestro cuerpo no decide formar la adaptación. Nada más para que no se queden con la idea de que mi cuerpo se adaptó especialmente para soportar eso. No vayan a creer. Eso está mal. Le van a quemar vivas y escuchen que nuestro cuerpo ya tiene esa estructura que nos permite que la sangre no caiga como efecto de la gravedad. Capilares son esos dos, ¿no? Les digo, vénulas, arteriolas, los capilares. Maestra, creo que se está trabando. Intercambio específico. Entonces, estos capilares van a permitir que cuando se dé el intercambio entre la sangre oxigenada que entra a la célula y la sangre desoxigenada que sale de la célula, entonces se va a dar este intercambio
efecto del sangrado. El sangrado, cuando es arterial, suele ser un sangrado como si fueran el sangrado es capilar, pues solo se ven como puntitos. Cuando ustedes se pinchan su dedo, es un sangrado capilar. Si ustedes se cortan las venas, el sangrado no lo hagan, pero el sangrado sería constante, un flujo constante, lento, oscuro. Y si llegan a lastimarse una arteria, la arteria, el sangrado va a ser rítmico, como el fondo, como si fuera el corazón. Entonces se va a ver que saca como chorritos. Está padre, pero no encontré un video que lo muestre. Bueno, ya vimos los vasos, ahora el corazón. El corazón es ese órgano muscular hueco, que por afuera vamos a ver que tiene dos surcos. El transversal, aquí anda, y el longitudinal, aquí anda. En estos surcos van a desarrollarse las principales venas y arterias coronarias. Estas venas y arterias coronarias son las encargadas de la irrigación del corazón, porque el corazón pues es un órgano vivo y también requiere cantidades de oxígeno, y esto solamente va a llegar a través de la sangre. Entonces es importante que el corazón, a pesar de que permite el paso de la sangre, también tiene que tener una irrigación suficiente. Siempre que ustedes vean que algo es coronario, tiene que ver con el corazón. Siempre que ustedes vean coronario, el corazón. Y vamos a ver que también va a tener 4 cavidades. En este caso, nosotros como humanos, como mamíferos, vamos a tener esas 4 cavidades. Pero hay seres vivos que van a tener otras diferencias en el corazón. Eso es información complementaria extra, pero no les sale eso en el examen. Al menos no los de premedicina. Okay. En cuanto al corazón, retomando lo del corazón, vamos a ver que tiene 2 aurículas que son de paredes finas y 2 ventrículos que son de paredes gruesas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene 2 tipos de circulación sanguínea. La circulación sanguínea que va a pasar del corazón hacia los pulmones, y esta, pues para eso va a utilizar las aurículas, por eso son más chicas, las paredes son más finas, porque no es tanta la presión. Mientras que los ventrículos, que son paredes más gruesas, están más grandes, también las cavidades, van a llevar la sangre a todo el cuerpo, una accesibilidad de todo el cuerpo. Entonces, por eso va a ser la diferencia entre esto, y ese es el corazón. Si nosotros vemos desde el punto de vista externo, en la parte del exterior nos vamos a encontrar que hay 3 capas. Estas 3 capas le van a dar forma, le van a dar sus características al corazón, y son el epicardio, el miocardio y el endocardio. Para poder entender un poquito más de eso, pues también tenemos que conocer dónde se encuentra el corazón. Nosotros tenemos una zona llamada mediastino. En este mediastino va a estar localizado el corazón y está de vecino con las pleuras. ¿Quiénes son las pleuras? Los saquitos que van a contener a los pulmones, casi digo pulmones, a los pulmones. Entonces allá anda el corazón. El epicardio va a ser toda la parte visceral,
el órgano interno, que se va a encargar de recubrir la parte externa del corazón, pero también va a cubrir a los grandes vasos. Este epicardio lo tenemos como un tipo de tejido conectivo que va a estar protegiendo. Todo lo que está dentro de él se encuentra en algo llamado saco epicárdico. Pues se podrán imaginar por qué, si está dentro del epicardio. Luego tenemos al miocardio. El miocardio va a ser el músculo cardíaco tal cual, ese que conocemos, que vemos, que pues no sé si ustedes han abierto o han visto un corazón de cerca, pero en lo que vemos, la carnita que le vemos al corazón, se conoce como miocardio. Luego tenemos en la parte más interna a algo llamado endocardio. El endocardio también es un tipo de membrana, en este caso es un tipo de endotelio, que va a tapizar la superficie interna del corazón, que nuevamente si en algún momento llegan a checarse un corazón, abrir un corazón, pueden conseguir su corazón de pollo, esos son baratos. Es más, una tarea más para ustedes, compren su corazoncito de pollo para que puedan verlo. Bueno, pero mientras tanto, a ver dónde está. Esas paredes que vemos. Me excedí. Toro. Ahí está. Esas paredes que le vemos al corazón, todo al miocardio. El endocardio estaría adentro, lo vamos a ver en esa imagen, y el epicardio pues es un saco que tampoco estamos viendo en la imagen. Acá sí se ve. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver cuál es ahora ya de forma más específica cómo son hay las cavidades que va a tener el corazón. Tenemos en la parte no es. Tenemos en la parte de las aurículas, que son las partes superiores, la parte más superior del corazón, y son cámaras que van a presentar unas paredes finas. ¿Cuál es el trabajo de las aurículas? Recibir la sangre. Va a llegar la sangre hacia ellas desde diferentes puntos. En el caso de la aurícula derecha, va a llegar la sangre de todo el cuerpo, toda la parte desoxigenada de la sangre que ya pues ya es, digamos, el desecho del cuerpo, allá llega. Y luego tenemos la aurícula izquierda. La aurícula izquierda va a recibir también la sangre, pero esta vez va a estar rica en oxígeno. Entonces, la derecha va a recibir sangre del resto del cuerpo, mientras que la izquierda va a recibir sangre directo de los pulmones. Luego tenemos que estas aurículas van a tener en la parte externa algo llamado orejuelas, que son como unos pedacitos, después que parecen orejitas, que van a tener la zona externa, el corazón. Estos también
van a permitir, o sea, las aurículas van a permitirse una comunicación constante con los ventrículos. Y esto lo van a hacer a través de algo llamado orificios atrioventriculares. En estos orificios atrioventriculares, lo que se va a encontrar son las válvulas. Son estas válvulas. Oh, perdón. Lo organicé mal. Ahí está acá. Son estas válvulas. Tenemos dos válvulas que son importantes en esta zona, que son la válvula tricúspide y la válvula bicúspide. La válvula bicúspide también va a llamarse válvula mitral. Entonces la tricúspide recibe ese nombre porque si se fijan está formada por 3 pedacitos, mientras que la bicúspide está formada por 2 pedacitos. Entonces el lado izquierdo del corazón, en el lado izquierdo, pues la sangre en la aurícula izquierda va a llevar la sangre oxigenada a través de la válvula bicúspide hacia el ventrículo izquierdo. Y en el caso de la tricúspide, va a recibir la sangre desoxigenada del cuerpo, entonces va a enviar esta sangre desoxigenada hacia el ventrículo a través de esta válvula. Esas son las válvulas. Luego, ¿qué pasa con los ventrículos? Los ventrículos son muy fuertes, los ventrículos van a enviar la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, por lo mismo, pues van a tener mucha importancia muscular, porque se tiene que desarrollar más para poder llevar todo ese montonal hacia el resto del cuerpo. Dentro de los ventrículos tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Como vimos anteriormente, pues la aurícula va a recibir la sangre oxigenada y la va a mandar al ventrículo. Entonces el ventrículo lo que va a enviar es precisamente sangre oxigenada. ¿A dónde se envía esta sangre oxigenada? A todo el cuerpo. Y luego tenemos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho pues va a mandar toda esa sangre desoxigenada que recibió de la aurícula derecha hacia los pulmones para que posteriormente se pueda oxigenar. Y por eso los ventrículos van a tener bien conexiones y van a permitir dos válvulas. Tenemos también la válvula aórtica, que su función es permitir el paso de la sangre hacia la aorta, por eso aórtica. Y tenemos también la válvula pulmonar, donde la sangre va a enviar, donde el corazón va a enviar sangre hacia los pulmones para que pueda después llegar a oxigenarse. Son estas las válvulas y son esos los diferentes lados del corazón. ¿Tienen alguna pregunta? No, maestra. Ya se me durmieron. Que quizá dormido. Como resumen, Ok, nada vamos más, acá. las aurículas son las que llevan la sangre a los ventrículos para estos distribuirlas Así es. alrededor del cuerpo. Así es. Ok, muchas gracias. Efectivamente. De nada. A ver. Entonces, continuamos con la sangre. La sangre es un tipo de tejido conectivo, especializado, que va a estar formado por células que sí se comunican y una abundante materia intersticial. Por eso es que pues decimos que la sangre está formada por
fuera una parte sólida y una parte líquida. En realidad, pues recordemos que todos los tejidos tienen parte sólida y parte líquida, pero la sangre, pues el líquido abunda más. En caso de la parte líquida, ese se llama plasma, aunque también lo pueden encontrar con el nombre de plasmacrito. Este plasma es una parte abundante y rica en agua, obviamente, pero también va a contener proteínas y sales minerales. Estas sales minerales van a ser importantes para mantener la hidratación de las células sanguíneas, para que no se inflen mucho o no se desinflen mucho. Como me imagino que se recordarán que han visto en la escuela, que no sé quién es hipotónica, isotónica, para eso sirven las sales minerales. La parte sólida, pues recibe el nombre de hematocrito. Así que ya saben, parte líquida, plasmacrito, sólida, hematocrito. Esta parte sólida va a presentar a todas estas células sanguíneas que conocemos. ¿Cuáles son esas células sanguíneas? Tenemos a los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos, que también se llaman glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Aquí algo importante es que dentro de los leucocitos tenemos una enorme variedad de células, que vamos a ver más adelante. Y ya. Además, pues, ¿cuántos tipos de sangre existen? Eso creo que sí podría ser pregunta de examen, porque antes lo preguntaban mucho, más desde el punto de vista de la genética. Tenemos sangre A, sangre B, sangre O y sangre AB. La sangre A y la sangre B son tipos que son, digamos, iguales. Ya se me olvidó el nombre de genética que se lleva esto, pero son igual de potentes, tienen la misma fuerza, se van a codominantes, ya me acordé de la palabra. Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene sangre A y tiene un hijo con alguien con sangre B, al ser codominantes, pues el hijo sería sangre AB, porque los dos se expresan, los dos son iguales. En cambio, el tipo de sangre O es recesivo ante los otros dos. Entonces, si alguien tiene tipo de sangre A y otra persona tiene tipo de sangre O, pues, y tienen un hijo, pues el hijo tendría que salir A, porque la O es recesiva. Existe una posibilidad de que sea heterocigoto y bla, 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 pero no les van a hacer preguntas de esa parte genética. Tal vez en todo caso les pregunten los tipos de sangre. Y eso nada más era para que tengan una idea de cómo funcionan los tipos sanguíneos. También existe otra cosa llamada factor Reus o factor RH. Y existen dos tipos de factores RH, RH positivo y RH negativo. Entonces, cuando combinamos los tipos sanguíneos con el factor RH, aunque son 4 tipos sanguíneos, en realidad podemos hacer 8 variaciones. Puede ser que alguien sea A positivo y alguien sea A negativo. Y aún así, como tienen un diferente factor RH, no se permitiría el trasplante, el trasplante de sangre. Y así, si alguien tiene B positivo, puede tener otra persona B negativo y pues ya ustedes ya vieron que hay de dos tipos, ¿no? Positivos y negativos. Esta imagen me encantó porque siento que explica muy bien los componentes y para qué sirven. Entonces igual si quieren la datos, si no se me olvida, se los envío. O bueno, ya tienen las diapositivas. ¿Quiénes van a componer la sangre? En primer lugar, el agua. Ustedes no olviden nunca
que como seres vivos, nuestro principal líquido que nos permite transportar sustancias, transportar iones, hacer disoluciones, etcétera, es el agua. Entonces, el agua es súper importante y precisamente esa función tiene en la sangre, la de permitir el transporte y disolver sustancias. Luego tenemos las sales. Las sales van a tener 3 funciones importantes. Van a mantener la ósmosis, que es lo que yo les decía de hipotónico, isotónico, bla, 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 que recuerdan de, bueno, siguen en la prepa, pues de cuando estaban en biología. Está también que ayudan a regular el pH. ¿Por qué? Porque el pH va a depender de la liberación de electrones. Entonces, estos iones, como tienen cargas eléctricas, pues están relacionados con la liberación de electrones. Y el último es el de la permeabilidad de la membrana. Recordemos, como vimos en la neurona, que cuando nos encontramos con diferentes intercambios de iones, se pueden abrir caminos o proteínas para el transporte de los nutrientes. Entonces, de esta forma, las sales pueden influir en la permeabilidad que van a tener la membrana celular. Luego tenemos las proteínas plasmáticas. Hay 3 proteínas más importantes dentro del plasma. Las 3 proteínas más importantes son la albúmina, el fibrinógeno y las inmunoglobulinas, que son un montón. O sea, se van dividiendo esas proteínas. Esos son los 3 grupos principales. La albúmina es importante porque va a permitir o va a ayudar, junto con las sales, a mantener la ósmosis, a mantener el tamaño adecuado de las células, que no se deshagan, que no liberen demasiado agua, o que no anden tomando agua de más y exploten, etcétera. Luego tenemos el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que va a funcionar durante la coagulación. Va a ayudar también a ser como un precursor para la formación de costritas. Entonces, pues el fibrinógeno nos va a ayudar con la disminución y evitar el desangramiento. Y están las proteínas de defensa, que son las inmunoglobulinas, que nosotros de cariño les llamamos anticuerpos, pero pues son inmunoglobulinas. Todo esto, agua, sales y proteínas, se van a encontrar en el plasma sanguíneo o plasmacrito, que corresponde a la mayor parte de la sangre. Luego tenemos la zona sólida, que corresponde principalmente a las células, aunque hay otras cosas. Tenemos como principal función de los glóbulos rojos el transporte de moléculas de oxígeno y dióxido de carbono, que por eso es que respiramos. En el caso de los leucocitos, van a participar en la defensa de las infecciones, junto con nuestras amigas las inmunoglobulinas, e incluso van a producir inmunoglobulinas. Las plaquetas van a participar en la hemostasia y junto con el apoyo del fibrinógeno. Entonces vemos que eso es todo un trabajo en equipo. Y además, pues hay algunos nutrientes, la glucosa, que va a ir ingresando a las células, los diferentes ácidos grasos y vitaminas, que van a servir como precursores para estructuras celulares, algunas hormonas que pues ya vimos que las hormonas tienen que viajar por todo el cuerpo, entonces lo van a hacer a través de la sangre, y productos metabólicos, desechos y sustancias que la célula produjo y no le sirve, como que popó de célula. Entonces son esos los principales componentes y funciones, por eso me gustó la imagen, está muy bien, yo siento que está muy bien explicada. Ahora un poquito más de cada una de las células. En el caso de los eritrocitos, estos tienen forma de disco bicóncavo, o sea, sumergido.
¿Por qué tienen esa forma? Pues resulta que los eritrocitos pierden su núcleo. Cuando se están formando estos eritrocitos, van a perder una parte que es el núcleo. Cuando pierden el núcleo celular, pues el espacio que ocupaba el núcleo va a ser como un hueco, va a formar un huequito, y por eso se forma la parte bicóncava. Esto además tiene una ventaja muy importante, que es relación volumen-área. Tal vez igual, otra cosa que vieron en biología, en cuanto a la célula, hay algo llamado relación volumen-área. Si tenemos mucho volumen y un área pequeña para cubrir todo ese volumen, pues no vamos a sobrevivir. Las células que son muy grandes, pues el área que van a tener no les va a permitir sobrevivir. Eso, por eso las células son chiquitas. En cambio, una célula como el eritrocito, que ya perdió su núcleo, pues tiene un volumen más chiquito, pero el área sigue estando allá. Entonces hay mucho área y poco volumen. Esto le va a permitir recibir el oxígeno y poderlo llevar con mayor facilidad. Estas células son bastante estables, lo cual es súper interesante porque pueden modificar mucho su membrana celular. Nada más, dense una idea. Van a pasar por las células, o sea, estas células van a pasar por los grandes vasos sanguíneos. Imagínense pasar por la aorta con la presión que trae. Entonces, ¡boom! Ese golpe no las rompe. Y además pueden hacerse chiquititas para pasar por los capilares. Entonces, esto les es bastante estabilidad. Van a mantener su tamaño. ¿Y cómo obtienen esa estabilidad? Hay dos mecanismos importantes que van a tener los eritrocitos. En primer lugar, la membrana celular de estos va a ser muy rica en colesterol. Tiene aproximadamente un 30% más de colesterol que las células normales. Entonces, este colesterol en exceso va a influir en la fluidez de la membrana. Y esto le va a dar una fuerza al ser esta parte más fluida. Es como cuando dicen, ay, la rama de hierba que se puede voltear fácilmente y es flexible. Pues así le pasa al eritrocito. Su grasita le permite ser más flexible. Pero si esto no fuera suficiente, el citoesqueleto, una vez que pasa y que ingresa, digamos que ya pasamos la membrana, ya estamos adentro de la célula, pues hay algo que es como una trampa o una, no lo sé, como una red de citoesqueleto. Es la trampa submembranal del citoesqueleto y esta tiene una característica interesante. Si bien el citoesqueleto está por toda la célula, dándole la forma y manteniéndola, en el caso de los eritrocitos, le da una función extra al citoesqueleto, que es protegerla. Es como si tuviera una armadura abajo de su membrana. Entonces, gracias a estos dos mecanismos, el eritrocito se mantiene con mucha mayor estabilidad. En cuanto al tiempo, pues su vida media va entre 120 y 140 días. Es por eso que cuando dicen, si te vas a hacer la prueba de VIH, tiene que ser cada 6 meses, o cada, creo que 3 meses, 3 por 4, 12, creo que es cada 3 meses. Porque esto le da tiempo a que las células se mueran y te encuentres unas células nuevas. Y pues también tiene otras razones, pero esa es una de ellas. Es su tiempo de vida, es su tiempo de vida media, que obviamente todo eso es en condiciones normales. Puede ser que haya alguna modificación, y que eso, pero es tiempo normal. ¿Para qué sirven los eritrocitos? Como les dije anteriormente, su principal función es transportar oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno lo obtienen de los pulmones, es allá donde las células se van a oxigenar, y una vez que se oxigenan las células, entonces van a llevar todo esto hasta las demás células del cuerpo y se va a hacer el intercambio gaseoso.
cuando se hace el intercambio gaseoso, ahora lo que van a llevar es dióxido de carbono. Y ese es su trabajo. Las siguientes son los leucocitos. Y estos leucocitos son muy variables, de hecho son un conjunto de células. ¿Por qué se llaman leucocitos? Porque cuando se les hace la tinción y se los observa en el microscopio, pues resulta que se dan cuenta que no tienen un pigmento. Algo que no les dije y acabo de dar cuenta es que los glóbulos rojos van a tener algo llamado hemoglobina. Esta hemoglobina es lo que le da la coloración roja. En el caso de los leucocitos, pues no hay hemoglobina, no hay coloración roja y de hecho cuando se observan se ven más o menos como medio rosaditos, medio color crema. No le puse mayúscula. Y en el caso de los eritrocitos, perdón, de los leucocitos, pues estos leucocitos sí van a presentar los organelos citoplasmáticos. Ustedes acuérdense que pues en el caso de los eritrocitos eso no se debía, no se daba, se perdía el núcleo, pues eso no ocurre con los leucocitos y por lo tanto mantienen sus organelos. De hecho, entre los organelos que tienen hay bolitas, hay unas bolitas que son organelos, o sea, que les van a servir para poderse diferenciar. Gracias a estas bolitas, a estos granos, es que vamos a dividir a los leucocitos en granulocitos y agranulocitos. Como se podrán imaginar, los granulocitos tienen abundante cantidad de gránulos, mientras que los agranulocitos no tienen esos gránulos. Los granulocitos incluyen 3 tipos de leucocito, que son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Estos nombres que tienen están basados en el pH del citoplasma. Basófilo es básico, neutrófilo es neutro. Eosinófilo no, ese se sale de la tendencia. Y también tenemos a los agranulocitos. Los agranulocitos incluyen tanto a los linfocitos como a los monocitos. No me metí mucho en esto porque cuando veamos sistema inmune lo vamos a ver más a fondo. Entonces nada más lo dejé como en general, esos son los leucocitos. Ahora, ¿cómo funciona la formación de sangre? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a los componentes de la sangre? ¿Puede regresar un poco a donde estaban los granulocitos, por favor? Sí. Gracias. De nada. Listo. Okay. Entonces, todo esto, ¿cómo va funcionando? Tenemos la formación de la célula sanguínea. Existen 2 maneras en las que se van a formar las células sanguíneas. En realidad siempre es hematopoiesis. Lo que va a variar es cuándo ocurre. La hematopoiesis prenatal, como su nombre indica, pues ocurre antes del nacimiento, durante la gestación, mientras que la hematopoiesis postnatal va a ser posterior al nacimiento. La hematopoiesis prenatal va a darse en 4 etapas, que son 4 etapas dependiendo, bueno, en realidad es dependiendo del órgano, esas 4 etapas reciben el nombre, pero en realidad estas 4 etapas van a corresponder a diferentes momentos de la gestación. Todo comienza con la hematopoiesis mesoblástica. Esta hematopoiesis mesoblástica va a ocurrir a las 2 semanas después de la concepción. Entonces, cuando todavía estamos hablando de las capas germinativas, estas capas que no nos dejan, pues a partir del mesodermo se van a empezar a formar algunas células sanguíneas.
ya después de estas 2 semanas va a mantenerse en esta forma aproximadamente un mes y cercanas a la 6ª semana de gestación, entonces entra la hepática. Como su nombre lo dice, pues la hepática va a ser formación de células sanguíneas a partir del hígado. En este proceso, el hígado empieza a formar las primeras células sanguíneas porque ya se están formando los órganos. Recordemos que el mesodermo es un tejido que se va a formar, sí, pero que no le va a dar forma, o sea, no es un órgano tal cual y está lleno de células madre, muy bonito, pero sigue sin ser un órgano. Entonces, cuando ya se empiezan a formar estos órganos, es cuando se va modificando. Luego tenemos a la esplénica. Esta esplénica se va a mantener durante todo el periodo de la gestación a partir del segundo trimestre. Y esta esplénica, no lo dice ya, pero va a darse en el vaso. Entonces ya hay una formación de una estructura un poquito más especializada para la formación de células sanguíneas y se va a mantener toda la gestación. Y luego se empieza la mieloide. La mieloide es donde se da en la médula ósea, específicamente en la médula ósea roja. En nuestros huesos, si se acuerdan, teníamos 2 tipos de médula ósea, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja, va a formarse como si fuera un tejido hematopoyético, va a darle origen a células sanguíneas, mientras que la médula ósea amarilla, pues ya no, ya se formó la sangre, ya está, se queda así, ya nada más es grasita, ya es como grasita, tejido conectivo que se quedó allá. ¿Dónde estás? Entonces, esa mieloide se va a mantener lo que queda de la gestación. Y aquí vemos cómo luego se van a formar los diferentes tipos de células. Bueno, de hecho esto nos voy a dar después de la postnatal, pero no sé por qué. Porque así. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo a partir de una célula madre se van a ir formando las células precursoras. De hecho, aquí está. Esa es la hematopoiesis postnatal. Lo voy a ir cambiando. Regreso, para que vean lo que les estoy diciendo. La hematopoiesis postnatal es prácticamente por completo en la médula ósea roja. Sin embargo, el hígado y el vaso tienen la capacidad para formar células sanguíneas. Esto únicamente va a suceder en caso que sea súper necesario, digamos una pérdida importante o que no se pueda dar abasto. Tenemos las células madre sanguínea. Estas células madre van a originar a las progenitoras. ¿Okay? Aquí tenemos las madres hematopoyéticas, le van a dar a dos progenitoras que van a ser la mieloide y linfoide. Su nombre lo dice, ¿no? Las linfoides se van a ir hacia los linfocitos. Estas células progenitoras, sí, o sea, bueno, la célula madre, como sabemos, se puede renovar. En este caso, las progenitoras se pueden renovar, pero digamos como que hasta cierto punto. No es una renovación que puedan hacer como locas, como el caso de las células madre. Entonces, estas células madre le van a dar origen a las células progenitoras. Ahí me pasé la imagen. Estas células progenitoras son a las que les ponemos la terminación blastos, así que no se les va a olvidar el nombre. Y estas se van a ir clonando. Si se fijan, es pura mitosis lo que está ocurriendo aquí, puras células idénticas. Pero conforme se van clonando estas células, que no pueden llegar a renovar,
las células precursores ya no se van a poder renovar, se van diferenciando. La diferenciación celular es consecuencia de diferentes proteínas que van a, digamos, avisarle a la célula, ¿sabes qué? Ya es tu momento, prepárate porque vas a ser grande, por así decirlo. Entonces, empiezan a diferenciarse las células y esto nos origina las células maduras. Y aquí tenemos, por ejemplo, el megacariocito, que es una megacélula, como su nombre lo dice, va a darle origen a los trombocitos. Estos trombocitos son a los que conocemos como plaquetas. Luego vemos que aquí todo están esa es la línea de los eritrocitos. Tenemos al pluriblasto, al eritroblasto, basofílico, bla, bla, bla. Aquí es toda una línea y se van a formar los eritrocitos, que son los que conocemos como glóbulos rojos. Luego tenemos toda la banda del mieloblasto y estos van a darle origen a los glóbulos blancos. Todo por eso vemos que los glóbulos blancos también tienen una relación en cuanto a sus a sus precursores originales, que es el mieloblasto. Entonces vemos que se van a formar los granulocitos, algunos, no todos, porque además está el precursor linfoide, pero eso es aparte. Vemos que se forman los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos. Los monocitos no son la última célula madura. La última célula madura del mieloblasto son dos, la célula mieloide dendrítica, que, no es posible, está trabajando como dendrocito, sí, tiene un trabajo similar a un dendrocito. Y los macrófagos, que los macrófagos van a ser súper importantes para el sistema inmune. Y también tenemos nuestra segunda, que son los precursores linfoides. Estos precursores linfoides, pues le van a dar el origen a los linfocitos. Van a originar a los linfocitos tal cual, que son los B y los T. Cuando veamos, ahorita que veamos sistema inmune, van a ver la diferencia entre B y T. Y también van a formar algo llamado las natural killer o asesinas naturales, que como su nombre nos indica, es una asesina. Y también hay células linfoides que van a funcionar de manera dendrítica. Entonces, así la hematopoiesis va a darle origen a diferentes tipos de células que se van a diferenciar. Tienen un origen común, pero conforme se van replicando, van a ir variando, van a tener modificaciones, ya no se van a poder renovar y la consecuencia al final va a ser que también pueda afectar y producir nuevas células, que es muy bueno, lo necesitamos. ¿Alguna duda que tengan? Las células que se pueden renovar llegan hasta las progenitoras, ¿verdad? Después de ahí ya no se pueden renovar. Así es, ya después de eso ya se quedaron así. Ok, gracias. De nada. ¿Otra duda? Otra célula. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, entonces aprovechando el momento, pueden ver estas diapositivas. Eso sí son diapositivas. ¿Pueden ver esas diapositivas? Sí. Sí, sí, Esas no tienen, o sea, no están ni en Canva ni nada de eso, porque la verdad es que no me dio tiempo de pasarlas. Pero el tema es sistema inmune. El sistema inmune está muy relacionado con el sistema circulatorio, porque pues, ya vimos que los leucocitos van a tener, bueno, no lo hemos visto, pero vamos a ver que los leucocitos van a tener una participación en la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de protegernos de diferentes patógenos. Un patógeno es cualquier cosa que entre al cuerpo y que nos produzca una enfermedad.
Eso no tiene nada que ver con inmunología, pero sé que ustedes van a presentar ¿cómo se llama esta cosa? Microbiología, así que les va a servir. El patógeno tiene que ser un ser vivo que produzca una enfermedad, ¿ok? Y por lo mismo, pues las enfermedades producidas por patógenos se llaman infecciones. La cosa es que el sistema inmune nos va a proteger de esos patógenos, pero incluso a veces se aloca y pues también nos ataca un poco a nosotros mismos con las enfermedades autoinmunes. ¿Quiénes van a componer a este sistema? Pues tenemos dos formas del sistema inmune, que es el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Todos ellos, o sea, ambos tipos de sistema inmune, se van a subdividir en barreras o van a tener componentes de barreras, proteínas y células. El innato va a tener como barreras las barreras epiteliales, las mucosas, las cutáneas, toda la parte antimicrobiana que tiene nuestra piel, es parte de nuestro sistema inmune innato, pero también es parte de nuestro sistema inmune adaptativo, porque incluso con el tiempo va a tener algunas variaciones. En cuanto a las proteínas que van a estar formando cada uno de esos sistemas, las proteínas que van a estar actuando en el sistema inmune innato se conocen como proteínas de complemento, mientras que en el sistema inmune adaptativo, pues las proteínas que vamos a encontrar son las proteínas, los anticuerpos, estas proteínas inmunoglobulinas. En el caso de las células que los van a formar, el sistema inmune innato tiene dos principales células, los fagocitos y las natural killer o células NK. Estas son tan geniales. Y en cuanto al sistema inmune adaptativo, las células que van a componer son los linfocitos. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo? Aunque nos lo da su nombre o nos da una idea su nombre, pues vale la pena revisarlo. Oh, no lo tengo acá. Tampoco acá. Bueno, el sistema inmune innato es con el que nacemos. Es la respuesta inmune que nuestro cuerpo nace, la tiene como parte de su estructura. Y el sistema inmune adaptativo es el que se va formando a través de nuestra vida. ¿Cuáles son específicamente los componentes celulares? Lo que pasa es que esta es una clase de células, por eso no le meto tanto. ¿Cuáles son los elementos celulares que van a estar formando esto? Tenemos a los granulocitos, que otra vez se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Tenemos a los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Y los linfocitos, se dividen en tres tipos, los linfocitos B, los linfocitos T y las natural killer. Los linfocitos B son linfocitos de apoyo. Los linfocitos T van a tener una respuesta citotóxica, o sea, van a asesinar van a asesinar al patógeno. Y las natural killer van a tener, como su nombre lo dice, asesinas. O sea, van a asesinar tal cual. Los linfocitos T también van a ayudar a la regulación de la respuesta inmune. Esto a través, y no solo eso, sino también a la regulación en la producción de las células. Eso a través de las diferentes proteínas que van a formar, o sea, las inmunoglobulinas. Aquí está, sí estaba lo de la respuesta inmune. Tenemos la respuesta inmune innata, también conocida como inespecífica o general, que esta es, les dije, como lo que nacemos, así a lo loco. Y también tenemos la adquirida o la específica. En cuanto a la adquirida o específica, esta es conforme vamos creciendo, vamos teniendo especificaciones en nuestro sistema inmune, que es esa respuesta inmune. Luego vemos que la adquirida se va a subdividir en otros dos, en humoral y celular. La humoral corresponde a todas las sustancias que están participando, pero que no llegan a ser
parte tal cual de una célula, sino que son las proteínas que se forman. Mientras que la inmunidad celular, esa sí es por completo efecto celular, o sea, son las células. Esa es la misma que habíamos visto, que es la misma imagen, de hecho aquí la saqué, que son cómo se van desarrollando los diferentes células de este sistema inmune. Vamos a ver dos propiedades importantes que son la diferenciación y la autorrenovación. Esa es la propiedad de autorrenovación. Vamos viendo que conforme se diferencian las células, se va perdiendo la propiedad de autorrenovación. Es decir, que mientras más específica es una célula, menos es su probabilidad de poder renovarse, de poder, digamos, como, suena feo, pero como tipo curarse a sí misma o evitar sus daños. Son esas dos. Entonces vemos que es importante. Yo vi un ejemplo que lo hacía como si fuera un centro de estudios. Entonces, entra la célula al kinder y tiene la posibilidad de ser una célula ingeniero, una célula doctor, una célula comunicólogo, una célula poliodista, etcétera. Conforme va estudiando más, la célula se va especificando en un área. Digamos que ustedes son una célula, entonces se empieza a especificar en la zona de biológicas, en la parte biológica. Y entonces, pues como que le empieza a gustar más el área de biología. Pero conforme se va especializando en el área de biología, pues se le hace más difícil comenzar de cero a dedicarse a otras áreas. Digamos que, no lo sé, tal vez matemáticas, que es la clásica, o de plano no se le dan las sociales. Y luego ya dentro de biología se especializa todavía más y entra a medicina. Y pues si ya está en medicina, obviamente ya no se va a dedicar tanto a autorrenovarse o a tratar de retomar su camino. Y así, digamos que sigue estudiando la célula y acabas con una subespecialidad y ya está muy especializada la célula, pues ya es más difícil que diga, ¿sabes qué? Como que siempre no me gustó este camino, voy a empezar de nuevo, porque ya está muy especializada y es algo que hizo mucho. Entonces, eso está padre porque nos permite como tener una idea, pero como si las células fueran personas. Así que mientras más específica o más diferenciada está la célula, menos capacidad de autorrenovación tiene. Y esto ocurre en todas las células del sistema inmune. Miren, acá también tenemos cómo van siendo las características de la inmunidad. Tenemos la inmunidad innata y la específica o la adaptativa. Entonces, la inmunidad innata es baja en cuanto a los microorganismos, porque es con lo que tú naciste. Entonces, digamos que es como si tuvieras a un soldado con muy poca experiencia y de pronto llega alguien y le dice ¡bu! Y empieza a disparar a lo loco, sin saber si realmente eso no es. En cambio, en el caso de la inmunidad adaptativa, es muy específico, es así como que llega y dices ¡bu! Pero yo sé que a ti te voy a matar muy fácilmente si te enveneno con una manzana, pero a ti, otra célula, te voy a matar más fácilmente si te agarran con la pierna. Estamos comparándolas con soldados, no lo olviden. Entonces, la específica es muy específica, por eso su especificidad es muy alta. En cuanto a la diversidad, pues la inmunidad innata es muy limitada, las células son muy parecidas, están todas así como que viendo qué onda, mientras que hay mucha especificidad en la específica y por lo tanto produce mucha diversidad, hay mucha variación. Obviamente, como su nombre lo dice, pues la específica está muy especializada. Y en el caso de la inmunidad innata, no va a haber respuesta de memoria. O sea, yo le voy a disparar a lo que vea, me vale si eso no es, no me acuerdo del enemigo, yo disparo. En cambio, en el caso de la inmunidad adaptativa, pues va a recordar las caras y va a decir, no, pues es que tú eres un virus y tú a ti virus, pues no tiene chiste que haga cierta cosa, o no tiene chiste que, no lo sé, que
quiera romper tu membrana celular porque no tienes membrana celular. Estoy exagerando, ¿no? Pero algo así. O tú eres un virus del papiloma y no tiene chiste que te trate como un virus respiratorio sincitial. Entonces, esa es la parte de la memoria. ¿Quiénes lo van a componer? Las pieles, las mucosas, las sustancias de complemento, los macrófagos, neutrófilos, fagocitos en general, van a formar a las células de la inmunidad innata. Mientras que en la parte específica, anticuerpos por todos lados, citoquinas, sistemas, las interleuquinas y los linfocitos. Entonces, todas esas sustancias que son muy específicas para cada patógeno. Los anticuerpos, como sabemos, van a actuar ante un determinado antígeno. O sea, van a actuar afectando nada más a una determinada cadena de proteína. Y esta es parte de una cuestión muy específica que van a tener. Ahora sí, ¿cómo son cada una? El sistema inmuninato es nuestra primera línea. Esa imagen también representa muy bien porque es prácticamente lo primero. Vamos a tener quiénes son los primeros que van a evitar que nos den enfermedades. Pues nuestros mecanismos de barreras físicas, las pieles y las mucosas, la piel. Ya vimos que la característica de sus células, que están muy pegaditas, va a evitar que entre a cada rato cualquier cosa. Entonces, los mecanismos de aquí ya existen desde que nacemos y es rápido. Es así como en la imagen, ¿no? Estoy viendo al bicho y lo estoy atacando. Directito. ¿Quiénes van a formar estos sistemas inmune innato? Pues en primer lugar, el epitelio, la piel, que es la que se va a encargar de ser toda nuestra barrera física, la que pues físicamente va a evitar que puedan ingresar los patógenos, pero también va a tener una porción química, porque dentro de nuestra piel, pues tenemos a las diferentes glándulas, como las glándulas sebáceas, que van a estar liberando ácidos grasos. También van a estar las mucosas, va a haber cambios en el pH. Un claro ejemplo de esto es la vagina, que el mismo pH va a dificultar que ciertas bacterias puedan ingresar y puedan ser patógenas. O sea, pueden llegar a provocar una infección. Ese es lo que van a hacer. Luego tenemos que también está el famoso sistema de complemento. No sé si es famoso para ustedes, pero el sistema de complemento entra acá. El sistema de complementos son un conjunto de varias proteínas que normalmente no están activas, pero que pueden llegar a activarse ante la presencia de un patógeno. Estas proteínas son producidas por el hígado y los macrófagos. ¿Para qué nos sirven? Esas proteínas del sistema de complemento, en primer lugar, van a destrozar, van a destruir a los microorganismos, van a provocarles una lisis. También pueden provocar la opsonización. La opsonización es el marcaje. Es como sellito de vaca. Ya te marqué vaquita, te voy a matar después. La opsonización te marco para matarte después. También van a ayudar a la producción de péptidos proinflamatorios. Cuando tenemos una infección, siempre, cuando un patógeno ingresa a nuestras células, pues nuestro cuerpo va a provocar una inflamación, una respuesta inflamatoria. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que ustedes mismos lo habrán visto, o si no, si se les infecta una herida, se les infecta un granito, pues se va a producir una inflamación. Esos son los péptidos proinflamatorios. No son únicos del sistema inmune innato, también el adaptativo va a tener a sus proinflamatorios. Y también va a llegar y va a decir, oye, ¿sabes qué? Apúrate porque muévete a los linfocitos. Va a despertar a los linfocitos, los va a activar. Va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Apúrate porque ya están entrando acá los bichos. Y también a los complejos inmunes les va a afectar la solubilidad. Va a permitir que sean más solubles y que por lo tanto puedan estar pasando por la sangre con mayor facilidad.
Entonces, estas son las respuestas o son los efectos que vamos a encontrar en el sistema inmune innato. Uy. Ok, sí. A ver. ¿Quiénes son las células o los componentes celulares que van a participar? Tenemos a los neutrófilos, también conocidos como células polimorfonucleares, que su nombre es muy específico, tienen diferentes formas, por eso son polimorfonucleares. Estas células tienen como principal función fagocitar. ¿Qué es fagocitar? Comérselas. Se van a comer a los patógenos, van a hacer una fagocitosis y después de fagocitarlos van a destrozarlos. O sea, no solamente te como, sino que ya te comí, te voy a destrozar por completo. Y una vez que hacen esto, pues no van a dejar sus pedacitos. Los pedacitos de las células contienen ADN y este ADN puede provocar que haya un intercambio y que pudiera darse una reactivación del patógeno. Entonces, no solamente se los come, sino que evita que pueda reactivarse el patógeno a través de la degradación completa de estos componentes, utilizando sus gránulos. Los neutrófilos entran en el grupo de los granulocitos. Luego tenemos a las NK, a las Natural Killer, que literalmente significa asesinos naturales. Y como su nombre lo dice, acá están bien geniales. Son malvadas las Natural Killer. ¿Por qué? Porque van a matar tanto a las células infectadas como a las que no tengan la histocompatibilidad tipo 1. Digamos que las Natural Killer están pasando lista. Y todas las células tienen un gafet que dice, no, ¿sabes qué? Sí sirvo, sí soy de aquí. Esa es la histocompatibilidad tipo 1. Entonces llega la Natural Killer y si alguien olvidó su gafet de histocompatibilidad, lo mata. No voy a ponerme a investigar si eres o no eres enemigo, te mato. Así son las Natural Killer, malotas. Y otra cosa que van a proceder las Natural Killer es a producir interferón. El interferón va a provocar que los macrófagos, que son los que también se van a comer a las células, empiecen a potenciarse. Entonces, o sea, no solo te mato, sino que además le digo a mis compañeros asesinos que vengan a ayudarme. Así son las NK, muy malotas. Ven, acá está el ejemplo, ¿no? Ya sea que sea infectada o que de plano no tenga o no se reconozca, la va a matar. ¿Quiénes son los macrófagos? Esos compañeros de las Natural Killer son fagocitosis, van a ser fagocitos, van a comerse las células y también van a provocar la lisis bacteriana. Pero también va a presentar antígenos y va a secretar citoquinas. ¿Qué es esto de la presentación de antígenos? Bueno, hay un meme muy chistoso donde es un macrófago que agarra el patógeno y agarra el antígeno y dice, toma, te presento. Pues así más o menos. Entonces, el patógeno, para morirse, el patógeno va a tener va a tener una codificación del ARN y en sus proteínas que se llaman antígenos. Estos antígenos van a provocar que las células adaptativas produzcan un anticuerpo. Entonces, lo que hace el macrófago es llevar este antígeno, mostrárselos y decir, ¿sabes qué? Ese es el antígeno que trae y empieza a preparar tu anticuerpo, más o menos así. Y la otra es la producción de citoquinas, que entre otras funciones está la de ser proinflamatorias. Más adelante sale. Están acá, miren. Las citoquinas, también conocidas como interleuquinas
O hay quienes lo dicen con C. Eso sí, todavía no he visto cuál es el nombre correcto, porque he visto que nos dicen con C y que nos dicen con Q. Citoquinas les dicen citocinas y las interleuquinas les dicen interleucinas. Entonces, si lo ven con C o con Q, es lo mismo, hasta donde sé. Porque sí lo he visto de las dos formas. ¿Qué son las citoquinas? Son proteínas que van a decirle a los linfocitos y a los monocitos, ¿sabes qué? Es momento de que empieces a despertar, te empieces a preparar y estudia para que te puedas diferenciar. Entonces, para que los linfocitos y los monocitos puedan ser tan específicos, pues son las citoclínicas. Las citoquinas las que les van a avisar. Y también a los monocitos. Son pleiotrópicas y redundantes. ¿Qué quiere decir pleiotrópicas y redundantes? Pleiotrópicas es que son una variedad enorme que todas van a tener la misma consecuencia. Entonces, por ejemplo, que tenga el gen A, el gen B, el gen C, el gen hasta el gen X, y todos van a traer como consecuencia que merecen. Son pleiotrópicas. Y son redundantes porque van a tener el mismo trabajo, todas, es prácticamente lo mismo. Y también otra cosa que hacen las citoquinas es participar en la respuesta inflamatoria. Van a favorecer la producción de sustancias proinflamatorias. Y aquí otro que es como conocimiento general de COVID, que siempre se ha hablado, bueno, tal vez no siempre, pero sí en los últimos años y en el último tiempo, cuando ya se conocía mejor la enfermedad, se empezó a hablar de la tormenta de citoquinas, porque resulta que uno de los problemas que nos traía la enfermedad era que provocaba que las personas empiecen a producir una cantidad increíblemente grande de citoquinas. Nuestro cuerpo producía una cantidad enorme de citoquinas. Claro que es su beneficio porque pues van a ayudar a la formación de linfocitos y monocitos, pero este exceso de citoquinas provocaba una inflamación enorme y por eso las personas empezaban a quedarse sin oxígeno y parte de la neumonía, o también estaban las personas que empezaban a tener problemas en otros órganos. Eso ya tiene que ver con otra cosa, pero pues lo importante aquí es que enfermedades como la COVID-19 tenían esta múltiple respuesta inflamatoria y por eso la persona, pues al inflamarse, la luz de el huequito es la luz de los bronquios se hacía más chiquita, ya no pasaba tan bien el oxígeno. Y están las células tipo TOL, aquí, terminando con ese brevario cultural. Las células tipo TOL van a ser receptores transmembranosos. ¿Qué significa esto? Van a atravesar la membrana celular si así se requiere. Lo interesante de estas células tipo TOL es que, bueno, además de poder atravesar la membrana, que eso es bastante interesante, otra cosa bastante importante de estas células tipo TOL es que son reconocimientos genéticos, moleculares. ¿Por qué es importante? Porque ya no se necesita todo el antígeno, sino con una sección molecular del ADN, la célula tipo TOL lo puede reconocer. Y entonces, una vez que lo reconozca, va a facilitar la producción de sustancias proinflamatorias. Porque ya saben, nuestro cuerpo todo lo resuelve inflamándose. Y ese es el sistema inmune, no es nativo, el sistema inmune innato. Ahora, ¿qué pasa con el sistema inmune adaptativo? Hay de dos tipos, el sistema inmune adaptativo de tipo humoral y el de tipo celular. ¿Podría regresar un poquito a las células TOL, por favor? Sí, ya está. Muchas gracias. De nada.
¿Cómo es este sistema inmune adaptativo? Pues es muy específico, va a reconocer de forma específica, como su nombre lo dice, a los antígenos. Los antígenos son esas secciones del genoma, de las proteínas, que van a decir, ah, no, pues tú eres único de este patógeno o de esta proteína, tú eres único de acá. Además, son muy diversos porque van a poder, una vez que reconozcan, van a poder atraer, van a poder tener consecuencias sobre una enorme variedad de antígenos, lo cual va a estar relacionado a su vez con la diversidad, porque imagínense el sistema inmune adaptativo tiene que reconocer, no lo sé, estoy diciendo una exageración tal vez, pero tal vez, no sé, 3 millones de patógenos diferentes. Entonces, la diversidad que debe de tener para reconocer esos 3 millones de patógenos diferentes, pues también está muy grande. Otra característica es la memoria. Gracias a esta memoria es que nosotros podemos tener vacunas, porque cuando somos chiquitos nos ponen la vacuna fulanita para que nuestro cuerpo pueda formar los anticuerpos específicos para esa sustancia, para ese antígeno. Y entonces, cuando ya estamos más grandes o tenemos contacto con el patógeno de verdad, nuestro organismo ya formó los anticuerpos específicos, entonces digamos que ya lo preparamos. Esta especialización, que no es tirar a lo loco, como en el caso del sistema inmune innato, que empieza a lanzar a lo loco, sino que es muy específico en lo que va a hacer. O sea, sabe, por así decirlo, o reacciona, mejor dicho, a las diferentes cadenas de proteínas que va a tener cada uno de los patógenos. Por eso es muy especializado. Y también algo que es muy bueno es que no es reactivo a lo propio. Es decir, pues no nos va a atacar a nosotros. El sistema inmune adaptativo va a reaccionar a lo que no nos pertenece y no a nosotros mismos. ¿Pero existen enfermedades autoinmunes? Pues sí, pero también existe un sistema inmune innato. Ah, allá está el malvado. Ese que se puede confundir. Bueno, tal vez no es malvado, tal vez solo es un poco torpe. Ese que se puede confundir y tener estas enfermedades autoinmunes. Pero el adaptativo no reacciona a lo propio. Okay. Y como les decía, puede ser de dos tipos, humoral y celular. En la parte humoral tenemos a los receptores, tenemos a las sustancias proteicas, y en la parte celular, como su nombre lo indica, tenemos a las células. Dentro de este sistema inmune vamos a tener 3 familias de receptores. Los receptores de histocompatibilidad, los de los linfocitos T y los de los linfocitos B. De todos estos receptores vamos a encontrarnos con que van a actuar de manera diferente ante un patógeno y que precisamente, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, al no reaccionar la célula a uno de estos receptores puede provocar cosas como que nos maten, como que los natural killer ataquen. Las moléculas de histocompatibilidad, pues su nombre nos lo dice, es como avisarle que pertenecemos al mismo tipo de organismos, de células. Me imagino que habrán escuchado en algún momento historias de, le hicieron un trasplante de órgano y no le hizo el órgano, o la célula, la sangre no le dio, no le hizo. Eso es parte de la histocompatibilidad. Los receptores de los linfocitos T y linfocitos B, pues van a ser dependiendo de la función de los linfocitos y, por ejemplo, la formación de los anticuerpos. Entonces, esto es de forma general cómo está el sistema inmune adaptativo.
Ahora, en cuanto a la inmunidad celular, pues esta inmunidad celular es de suma importancia porque va a ser nuestra principal defensa de nuestro organismo para atacar a los patógenos o a los microorganismos intracelulares. O sea, a todos esos que nos van a atacar y van a entrar a nuestras células para molestarnos. Entre estos hay dos formas. Primero, deshacerse del patógeno, changos. Alguien entró y no sé cómo meterlo. A ver, perdón. Ya les hice chiquito esto. ¿Dónde está? Zoe. Ni vi que se fue. Pobrecita. Regresamos. Ahora ya se hizo chiquito. Genial. Ahora lo puedo ver. Ay, no vean estas. Ahora. Bueno. La inmunidad. Ya se me fue. Ay, se me fue. La inmunidad celular va a tener dos principales formas de defensa. La primera es la destrucción de los patógenos. Ya está el patógeno, ahora te voy a matar. Y la segunda es a las células infectadas. Y ese está muy feíto, ¿no? Porque, pues, si eres una célula infectada, no te van a dar oportunidad de que te cures ni nada de eso. No existe esa oportunidad. De una vez te van a matar. Eso es lo que va a hacer, lo que va a promover ese tipo de sistema inmune. Y dentro de él encontramos a los linfocitos T. Estos linfocitos T se van a clasificar en dos tipos. Los linfocitos T CD4 o CD positivos 4. También hay quienes dicen 4 más, pero es positivo 4. Y los linfocitos en T CD8, CD8 más, como le quieren llamar a ustedes. Estos linfocitos tienen diferentes funciones. Los linfocitos CD4 van a ayudarnos con la producción y la secreción de las citoquinas. Recuerden que las citoquinas van a funcionar como proinflamatorios. Y los linfocitos T, CD8, van a ayudarnos para eliminar a las células infectadas y tumorales. Recuerden que en algún momento mencionamos la opsonización. Pues una vez que ya están marcadas, hay que eliminarlas. Y en eso van a apoyar los linfocitos CD8. Hasta aquí, ¿qué podría ser lo que les pregunten en el examen? Tal vez enfocarse mucho en la parte celular, no, pero podría ser que les pregunten las diferencias entre sistema inmune innato y adaptativo. Eso sí podría ser. Ahora, la parte inmunidad humoral. La inmunidad humoral son prácticamente las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser secretados por un tipo de linfocitos llamados linfocitos B. Pero resulta que la cantidad de patógenos a las que estamos enfrentándonos día con día y la cantidad de microorganismos a las que reacciona nuestro cuerpo es tan grande que si nuestro cuerpo tuviera una explicación, una diferenciación para cada uno de ellos, podría ser que cause una enorme cantidad de ADN y nuestro ADN no es tan grande para ello. Entonces, esta inmunidad humoral está dada gracias a unos componentes de la inmunoglobulina. Si se fijan, en realidad, lo único que va a cambiar en nuestras inmunoglobulinas es la región FAP, la región variable. Los anticuerpos están formados por las cadenas livianas, las cadenas pesadas, las regiones constantes, que son los que van a darle la clase a los anticuerpos, y la región variable es la que va a ser la parte específica donde se va a poder unir al anticuerpo. Entonces, de todo nuestro anticuerpo, solo una sección chiquitita es la que le va a dar la especificidad al patógeno correspondiente.
La región constante nos va a dar los tipos de inmunoglobulinas que existen. La inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, la M, la D y la E. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo vi también uno que decía, se los voy a escribir en el chat, porque no tengo cómo escribir acá, que para que no se te olviden los nombres de las inmunoglobulinas, lo escribas así, game, como jugado en inglés, y que se te acuerda más rápido. Y luego están las versiones, digo, las regiones variables. ¿Okay? ¿Para qué sirve cada uno de estas inmunoglobulinas? La inmunoglobulina G recibe la letra G de gestacional. Esta es el tipo de inmunoglobulina más abundante que tenemos, pero no solamente es gestacional, sino que también es crónica. ¿Qué quiere decir que sea crónica? Que cuando ya tenemos una enfermedad, una infección con mucho tiempo, pues va a empezar a formarse la IgG, la inmunoglobulina G. Otra vez, es que esa es la enfermedad que más conozco porque es la más actual, COVID-19. Si ustedes se fijan, de pronto cuando llegaban y decían, no, pues no te hagas el test de anticuerpos porque si ya te dio, va a salir positivo de todas formas. ¿Por qué? Porque cuando ya te dio la enfermedad y ya llevas aproximadamente una semana con ella, o al menos así era al principio, pues se empieza a formar la IgG, la inmunoglobulina G. Entonces, por eso había personas que daban positivo, pero era porque ya les había dado. Esta es gestacional, porque la madre la transfiere al feto, pero también es crónica cuando nos enfrentamos a una enfermedad durante determinado tiempo. Luego está la IgA. IgA es el A de área. Y la IgA vamos a tenerlas en partes de nuestro cuerpo con superficies abundantes, con mucosas, lugares, áreas abiertas que permitan el paso de virus y bacterias. Entonces la IgA dice, no pasarás. Luego tenemos la inmunoglobulina M o IgM. La IgM es lo que se va a activar, el primer anticuerpo que se activa cuando tenemos una infección aguda. Cuando me llega una infección, cuando llega el patógeno, lo primero que voy a activar es mi IgM. Bueno, lo primero que se va a activar es mi IgM. Y luego tenemos a la IgE. La IgE es una respuesta E de exagerada. ¿Por qué? Porque la IgE es la que nos va a relacionar a las alergias. Yo le tengo alergia a tal cosa. ¿Cómo lo sabe el alergólogo? Porque me hizo una prueba de IgE y allá se dio cuenta que yo reaccioné a este antígeno. Entonces, E de exagerado, una respuesta exagerada de nuestro cuerpo. Y la IgD, que la IgD va a decirle a los linfocitos D que se diferencien, es D de diferenciación. Entonces la IgD es la que va a avisarle a sus amigos, a los otros tipos de linfocitos B, que ya es momento de que también actúen. Bueno, que son ellos mismos. Entonces es como que el círculo vicioso de la IgD. ¿Sabes qué? Nos hacen falta más inmunoglobulinas, ve y diferencia nuevos linfocitos para que produzcan más. Otra forma que les puede ayudar para reconocer la G y la M, porque ambas son en enfermedades, es que la M es como, ya llegó el patógeno, nos vamos a morir, M de nos vamos a morir, o nos van a matar. Mientras que la IgG es la de, gracias por participar, no pasó nada, sigamos con nuestra vida. Y esas son nuestras inmunoglobulinas. Y ya estuvo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan? Me quedó una ¿La A? duda. Ajá. Bueno, le respondo a Irán y ahorita te pregunto a ti, Adrián. La A
se encuentra en áreas abiertas, en áreas de nuestro cuerpo que permiten constantes pasos de sustancias. Perdón, de sustancias, de patógenos. Van a ser, van a encontrarse, por ejemplo, en la nariz, en las áreas abiertas, y lo que ellas van a hacer es que van a evitar que las bacterias, los virus o los patógenos en general puedan unirse a la célula. Entonces, si no se pueden unir, no pueden infectar. Y esa es la función de la IgA, evitar que puedan unirse o adherirse. También puedes verlo como A de adherirse. A de evitar adherirse en áreas abiertas. Eso es lo que hacen. ¿Te quedó claro, Irán? Sí, maestra. Ok, gracias. ¿Y Adrián? Me quedó duda en la función de los macrófagos, cuando dijo sobre que hacían la fagocitis y la lisis bacteriana. No supe bien a qué se refería con cada término. Ah, ok. Lo que pasa es que, ajá, Con la fagocitosis y la lisis bacteriana nomás. ok. La fagocitosis es que se los coman. Así, tal cual. El macrófago extiende algo llamado pseudópodos, que es una extensión citoplasmática, y digamos que como que abraza al patógeno y lo incorpora a su membrana celular. Eso es la fagocitosis. Pero algunos patógenos pueden, o sea, en esta burbuja que lo metieron, algunos patógenos pueden escaparse de ella, y cuando se escapan, matan al macrófago o matan a quien se los haya comido, y entonces pues siguen libres. Entonces lo que hace el macrófago es que además de que lo captan, lo fagocitan, luego lo destruyen. Esa es la parte de la lisis, que ya que te comí, ahora te destrozo, para evitar que se escapen. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, voy a dejar de grabar ahora.